Bienvenidos jóvenes a este encuentro, clase 5, parte 2. He tenido que grabar este encuentro por cuanto no logré conseguir los permisos respectivos para poder estar con ustedes. Tengo jornada en la institución educativa, en la Escuela Normal Superior de Neiva. Estamos en semana institucional, así que pido disculpas, pero igual, aquí estoy con ustedes. Entonces, para este encuentro, los anuncios que se tienen son, recuerden que está puesta la tarea de la clase 5, la determinación de la textura del suelo. Va esa clase hasta el 6, martes 6 a medianoche, para que por favor atiendan esa asignación, respondan antes del tiempo previsto. Igual, una vez termine esta grabación, estaré compartiendo con ustedes eh, la, la autoevaluación. Estará puesta allí como formulario Google por un espacio de tiempo hasta el viernes de esta semana. El viernes de esta semana es 2 de diciembre. Entonces espero que por favor participen. Recuerden que les había comentado acerca de esta asignación y lo que pido es por favor que agenden y saquen su tiempo. Les explico, la autoevaluación está compuesta por 4 unidades, una unidad o una sección para cada uno de los temas tratados. La idea es que con la manito en el corazón respondan a las preguntas que se dan para cada una de las secciones. Acuérdense que las secciones que estuvimos tratando fueron legislación ambiental, gestión integral de residuos sólidos, la unidad de calidad de aire y esta que estamos tratando que es pérdida de suelo por erosión hídrica. Entonces, por favor, agenden, vuelvo y repito, y saquen su tiempo. Yo creo que más de media hora sí se nos va en esa participación, en la participación de la autoevaluación. Vuelvo y repito, yo quiero que con toda la sinceridad del caso respondan a las preguntas que aparecen ahí. Recuerden también que yo les había comentado que esa autoevaluación para mí es un insumo súper importante para mi propia autoevaluación. Así que espero ustedes la, respondan pues la participación y que respondan con la mayor sinceridad del caso. Eh, Agéndense y participen. Cuando se cierre esa actividad, yo estaré descargando el Excel con la lista de participantes y estaré asignando la nota correspondiente. Ustedes para cada una de las secciones se colocarán una nota allí, la que ustedes crean, pues, según sus alcances en las competencias previstas. Entonces se colocarán una nota allí. No es la que yo voy a pasar a la planilla. Yo en la planilla colocaré 5 por haber participado, pero quiero que quede claro que la participación eh, corresponde pues no solamente entrar y abrir el formulario, sino responder a todas y cada una de las preguntas que aparecen allí, ¿vale? Entonces tómense su tiempo, por favor, para que puedan responder a esa autoevaluación. Y decirles que, como habíamos acordado, de acuerdo a lo solicitado por uno de los grupos del martes, este viernes 2 tendremos la evaluación tercera de medio ambiente. El tema es suelo, lo que vamos a ver hoy, lo que vimos ahora 8 días, y con ello estaremos cerrando el curso prácticamente el próximo martes 6 a las 9 de la mañana, en la hora habitual. Estaré dispuesto a corregir los detalles que ustedes me mencionen. Pues el formulario o el Excel con las notas ya finiquitadas lo estaré compartiendo el fin de semana. Espero ya a más tardar el domingo o lunes 5 estar compartiendo con ustedes esas notas para si hay algún detalle por corregir, alguna nota por cambiar, que de pronto yo haya copiado o pegado mal una nota
o haya dejado de copiar alguna nota, por favor, ese es el día para que me hagan caer en cuenta. Ese mismo día les diré los resultados finales en cuanto queda la asignatura y tendré la oportunidad de decirles en agradecimiento cuántas décimas son las que se colocan ahí de más en la nota final. Bien, esos son los anuncios. Entonces, resumiendo, la autoevaluación la voy a colocar ahora, termino esta grabación y coloco la autoevaluación para que se tomen su tiempo, la agenden y respondan. En segundo lugar, este viernes es la evaluación 3 sobre eh, pérdida de suelo por erosión. Ahí vamos a dar algunas claves ahora en esta grabación. Y la socialización de las notas está para el próximo martes 6 a la hora acostumbrada. Entonces, sin más anuncios, permítanme comparto con ustedes las diapositivas. Presten mucha atención, por favor. Eh, Decirles entonces, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de las propiedades físicas del suelo, no hablamos de las propiedades químicas, pero nombrábamos aquellas que son como más, no las más importantes, sino aquellas que se relacionan más con el tema de pérdida de suelo por erosión hídrica. Entonces nombrábamos lo que es la textura, estructura, el color y la porosidad. No queriendo decir, vuelvo y repito, que las demás propiedades físicas y químicas del suelo no interesan. Claro que sí, sino que estas son las que más se relacionan con el tema que estamos desarrollando. En la asignación que tienen como tarea, ahí se encuentra la práctica de determinación de la textura, ¿cierto? Esa tarea eh, desarrollenla y con eso tienen un conocimiento, adquieren un conocimiento más profundo acerca de lo que es esta propiedad interesante, muy importante para los suelos, lo que es la textura, la manera en que se determina y cómo se relaciona ella con la pérdida de suelo por erosión. Entonces, estuvimos tratando como para estuvimos tratando o introduciendo el tema de suelo para contextualizar y aterrizarlos y que haya una mejor comprensión de lo que es la temática central, que es la pérdida de suelo por erosión hídrica. Entonces, hay una primera diapositiva aquí que les comparto en donde habla acerca de la degradación del suelo. Hay 3 tipos de degradación: física, química, biológica. La intención de esta diapositiva es decirles, mire que hay tanta tela de dónde cortar para este asunto de la pérdida de suelo por erosión, perdón, de la degradación de los suelos, que dentro de ellos se encuentra en degradación física la pérdida de suelo por erosión. Ya es un pequeño ítem apenas, pero hay mucha tela, como digo yo, para cortar si tuviéramos el tiempo suficiente. Hablar acerca de la problemática relacionada con la compactación, con la pérdida de nutrientes, salinización, acidificación de los suelos, en fin. Entonces es para que perciban pues apenas lo que el tiempo nos da para tratar. Y de la erosión, fíjense que no se habla de erosión eólica, sino únicamente de la erosión hídrica. Y en el concepto de erosión aparece ahí como es la pérdida mecánica del suelo en su función y servicios ecosistémicos. Diría yo que es como la pérdida de esa capa superficial del suelo debido a la acción del agua lluvia, el arrastre de las partículas que forman estos horizontes. Pero quiero, más que quedarnos en el texto, ir a una imagen y, pues como sabemos, una imagen dice más que 1000 palabras para explicar el concepto de la erosión. Esta imagen muestra la condición, eh, la condición ideal que pudiéramos encontrar o que debiéramos encontrar en una microcuenca. Una microcuenca deberíamos de encontrar en el fondo un drenaje natural, ¿cierto? Permanente, con agua, pues, y sus laderas cubiertas en bosque. ¿Por qué digo cubiertas en bosque y no en otro tipo de vegetación? Lo que pasa es que suelos productivos, suelos para producción agrícola, se consideran aquellos que están por debajo de 5%, 4%. Y entonces para sembrar trigo, arroz, sorgo, algodón o
maíz, cualquier cultivo, pues el ideal es buscar tierras no en pendiente, para que no se presente el problema de pérdida de suelo por erosión, porque es que cuando establecemos cultivos, líneas de plantas o plantas acomodadas siguiendo curvas a nivel, que es lo que como se debe hacer, pues igual quedan muchas franjas de suelo desprovistas de vegetación y queda el suelo expuesto a la lluvia para que la gota lluvia impacte el suelo, libere partículas, se pongan en suspensión y sean arrastradas de las partes altas a las partes bajas. Ese es más o menos el proceso de la erosión. Entonces, quisiéramos que todas nuestras cuencas hídricas pues tuvieran como esta condición, ¿no? Entonces, el drenaje natural, vuelvo y repito, y vegetación en sus laderas, en sus laderas. Entonces, no es técnicamente apropiado hablar de erosión cuando la pendiente es casi cero. Ya estamos hablando de cultivos que pudiéramos adelantar nosotros pendientes 0,5, 1, 1,5. Y entonces ahí no se debiera presentar pues dificultad en el manejo de las aguas de escorrentía o manejo de aguas de riegos, en fin. Pero cuando se empieza a levantar esta pendiente, ¿cierto? Cuando empieza a haber un ángulo muy fuerte en la inclinación del terreno, entonces las recomendaciones que se hacen por parte de quienes saben o quienes de alguna manera clasifican los suelos agronómicamente hablando, pues estiman que no es conveniente adelantar explotación con cultivos para pendientes elevadas. Entonces lo que recomiendan es mantener bajo cubierta vegetal, ojalá en bosque, esas laderas, ¿no? Lo otro es poder intercalar de pronto árboles con algún tipo de explotación, ¿cierto? De tal manera que la sombra de los árboles no afecte la producción agrícola. O también se habla de explotación pecuaria, o sea, ganadería, eh, entre los árboles que se puedan sembrar, porque puedan existir allí, ¿no? Entonces, la imagen muestra el ideal, vuelvo y repito, el ideal debiera ser mantenerse cubiertos estos suelos y en bosque. Y si no existe, pues aplicar esa cubierta o esa cobertura en bosques, pero con árboles nativos. Hay una pregunta de la evaluación que habla al respecto, ¿no? Si yo quiero proteger una ladera, lo que tengo que hacer es sembrar árboles, pero que sean nativos. Hay ejemplos que podemos mencionar en relación a la siembra de especies que son foráneas y que de alguna manera perjudican el suelo. Por ejemplo, el pino que se siembra por lados de Cundinamarca, aunque uno encuentra pinos en muchas coordenadas, pero por lados de Cundinamarca hay unas explotaciones inmensas de pinos para extracción de pulpa de papel, la fabricación de papel a partir de la pulpa obtenida de estos árboles. El pino no es una especie nativa, eh, ha sido introducida en nuestros ecosistemas. Resulta que esa panícula que tiene él, esa hojita, que es como una acícula, en la forma es acicular, como una pajita, como si fuera un hilito. Esa hojita cuando cae al suelo, acidifica el suelo de tal manera que nada se puede dar o se da bajo esos árboles. Ese bosque lo ve uno, ¿cierto? Los tallos, pues, de los árboles y un tapizado con esas hojitas están ahí en proceso de descomposición, pero que no se ve ningún otro tipo de planta, porque esa descomposición, la descomposición de esas acículas, de esas hojitas, generan o cambian la acidez del suelo. Entonces nada se da allí. Entonces mire cómo se introducen especies que de alguna manera pues sirve para la explotación, ¿cómo no? Para la producción de pulpa de papel, pero entonces es dañina para el suelo. Entonces el proceso de la erosión, bueno, no se da o se da, de todos modos es importante mencionar que hay un tipo de erosión que se llama natural, de todos modos hay
hay un arrastre de partículas de las partes altas a las partes bajas que ocurre en forma natural. Ocurre el evento de la lluvia, esa precipitación, esa agua que cae en forma de precipitación, como agua lluvia, es intersectada por el follaje de los árboles y escurre por las ramas, por las hojas, por las ramas, por los tallos, llegando hasta el suelo e infiltrándose y percolando dentro del suelo. Entonces, el hecho de que se dé esa condición, pues lo que prima allí es cómo se almacena buena cantidad de agua en el interior de los suelos o en el interior del suelo y no se pone en escorrentía. Si sigue lloviendo, lógicamente, una vez llenos esos espacios porosos en el interior del suelo, pues el agua se pone en escorrentía, pero encuentra barreras que hacen que esa velocidad, que el volumen, la velocidad escorrentia no sean problema, que no causen dificultades o que no trasladen partículas de las partes altas a las partes bajas, excepto aquella que estamos denominando como erosión natural, unas pocas partículas de suelo arrastradas de las partes altas a las partes bajas en las cuencas hídricas. Esa debería ser la condición natural. Entonces, mientras exista esta cubierta protectora del suelo, pues lógicamente el agua va a tener mucha oportunidad de infiltrar, de almacenarse y de estarse liberando, ¿sí? De manera pausada y no como vemos esos eventos que ocurren en nuestra cuenca del río Ceibas, en donde todo lo que precipita escurre y drena por el cauce principal. Y entonces son toneladas de suelo que son trasladadas de las partes altas a las partes bajas, difíciles de tratar, se cierran las bocatomas, no se admite agua para el tratamiento porque la turbiedad o turbidez es tan alta que no es posible tratarla. Entonces simplemente se deja pasar esa agua cargada en suelo. Pero es por eso, porque hay un mal uso del suelo, ¿cierto? Se están explotando allí las tierras con cultivos, con plantas que no deben de ir ahí, sino que debido a las altas pendientes, los suelos deben de estar cubiertos en bosque. Llega el hombre, bueno, esta imagen lo que hace es explicar cómo ocurre el evento de la lluvia, es intersectada por las hojas, escurre por las ramas, los tallos y el agua cuando escurre sobre la superficie encuentra elementos que la frenan, por decirlo de alguna manera, como las raíces que sobresalen, los tallos caídos, las ramas, hojas que hay en la superficie, etcétera, hacen que esa escorrentía superficial no cause mucho daño, mucho daño. Además, el agua que se infiltra y percola en el interior del suelo, pues se almacena en los espacios porosos, las plantas toman esa agua a través del sistema radicular y sale por los estomas de sus hojitas a través de ese proceso que se llama evapotranspiración. Evapotranspiración. Evaporación y transpiración. Bien, pero siempre que llega el hombre a los ecosistemas genera desequilibrios. Aquí se ve la imagen en donde ha llegado el hombre a tal lado para seguramente aumentar la frontera agrícola, pecuaria, ¿cierto? Colocar sus cultivos, lo que sea. Pero lo que está haciendo es colocando el suelo a expensas para que el agua, la gota de lluvia venga, impacte, como se ve aquí a la derecha, libere partículas y esas partículas liberadas son transportadas cuando el agua se pone en escorrentía. Es importante mencionar que cuando se da ese golpe de la gota para con el suelo, se liberan partículas y esas partículas se acomodan en la superficie y sellan la superficie del suelo de tal manera que no se infiltra el agua, sino que casi de inmediato se pone en escorrentía. Casi de inmediato se pone en escorrentía. Entonces es importante entender ese fenómeno porque en la medida que está desprotegido el suelo, es decir, lo que va a suceder es taponamiento de la superficie, agua en escorrentía y agua en escorrentía es igual a erosión. Este es el fenómeno de la erosión, ¿cierto? Explicado con esas imágenes. Muy bien, decir que hay tres tipos de erosión. Ese es un punto de la evaluación. Hay una erosión que se llama laminar. Laminar es el tipo de erosión de las tres. Es la que digamos, es más peligrosa. ¿Por qué? Porque es que no se percibe. Si yo percibo que se me está lavando el suelo, el horizonte A, que es donde están los minerales, que toma la planta con su sistema radicular para sus procesos. Entonces, si algo me advierte a mí, pues yo de una vez corrijo.
y si es el agua que está en escorrentía la que me está lavando la superficie, pues yo voy y corrijo, pero es que este lavado lo hace de una manera imperceptible. La erosión laminar es cuando ocurre un lavado de la superficie del suelo de una manera imperceptible. Es decir, cada vez que llueve hay transporte de partículas de las partes altas a las partes bajas, pero no lo percibe el agricultor. ¿Cómo se da cuenta el dueño de la finca que está perdiendo suelo por erosión laminar? Uno, porque observa cambio de coloración en la superficie del suelo. Normalmente este primer horizonte es de color oscuro debido al humus presente en él, ¿cierto? Aunque sabemos que hay unos minerales que transmiten esa coloración oscura, pero por lo general es la materia orgánica, el humus presente en el suelo. Y entonces, como se va lavando ese primer horizonte, el horizonte A, pues va aflorando lo que es el horizonte B, que es más claro que el A. Ya lo habíamos dicho en la clase anterior cuando estuvimos describiendo los horizontes del suelo. Entonces se da cuenta el agricultor porque se hacen más claras las superficies, aparecen algunas calvicies, algunas zonas en donde se ve más claro el suelo. Dos, el desarrollo de las plantas es, no es homogéneo. Hay algunos sitios en donde las plantas se dan o crecen con un muy buen porte, o sea, se observan unas plantas eh, muy bien dotadas de folios, de hojas, dispuestas pues para los procesos de la fotosíntesis, unas muy bonitas plantas, pero también hay lugares dentro del predio donde se observan plantas como débiles, como raquíticas, como que les faltan nutrientes, etcétera. Y es debido a eso que esas plantas se están desarrollando en una zona en donde ya se ha lavado el horizonte A y lógicamente están en el horizonte B. Entonces, aquellas que todavía están en algunas zonas en donde permanece horizonte A, pues son plantas robustas, hermosas, bellas. Pero las que no, esto, pues tienen un mal aspecto, un mal aspecto. Y tercero, el dueño de la finca se da cuenta de la pérdida de suelos porque con más frecuencia, semestre tras semestre, le toca meterse la mano al bolsillo para sostener la producción o la productividad. Es decir, un determinado cultivo que tenga una productividad, no sé, de 4 toneladas por hectárea, pues en la medida que se va agotando ese horizonte A, lógico, van a mermar los nutrientes para la alimentación de la planta, ¿cierto? Para formar alimento para ellas y otros seres, pues la planta llega un momento en donde para sostener esa productividad o esa producción, el agricultor tiene que comprar abonos químicos y aplicar al suelo para suministrarle a la planta los requerimientos, las necesidades, ¿no? Nutricionales. Entonces se da cuenta por eso. Eh, ya si no percibe esa falta, esa erosión laminar, eh, la descuida, o sea, no hace nada para corregir, pues es posible llegue a la segunda, que se llegue al segundo tipo de erosión, que es la formación de zanjas, zanjillas, pequeños surcos como lo muestra la imagen, en donde se concentra el agua y migra el agua por allí arrastrando partículas finas y gruesas. Como esto sí se percibe, el agricultor una vez toma manos en el asunto. Dice, bueno, hay que desviar esas aguas que están ingresando a mi lote, háganme una zanja de corona en la parte alta, en los linderos con el vecino, para que esa agua que viene del lote vecino no ingrese al lote mío y me lave mi predio. Entonces, se puede corregir también con aplicación pues, o sea, enviar obreros para que de alguna manera con el asador estén corrigiendo esas zanjillas que se han formado, o simplemente cuando va a labrar la tierra, cuando va a arar la tierra, entonces tiene que arar, pero con el disco del arado volteando el suelo hacia arriba, volteando el suelo hacia arriba. Si no le presta atención a esas zanjas, a esas zanjillas, a esos surcos, a esos surquillos, pues se va haciendo más grande esa zanja, convirtiéndose en lo que es cárcava, una cárcava. Lo que observamos allí en Villavieja, el desierto de la Tatacoa, lo que hay son cárcavas inmensas.
el guía nos muestra la parte del penacho, pues la parte alta de esos testigos que hay allí, ¿cierto? Si acaso 5 centímetros o algo así, 5 o 10 centímetros, y de ahí para abajo ya estaría el horizonte B, a lo mejor se alcance a ver algo del C, pero se ha perdido todo el suelo, todo el suelo, todos los horizontes han perdido, allí no hay nada que hacer. El paisaje, eh, pues es hermoso, ya paisajísticamente hablando muy hermoso, y la toma de fotos y todo se cuenta en la Tatacoa, pero lo que nos muestra en realidad el desierto es una degradación total de los suelos, una pérdida total de los suelos, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Bien, paso ahora a hablarles acerca de los factores físicos que intervienen en la erosión. Entonces, este mapa conceptual. La erosión por el agua depende de unas fuerzas activas, una resistencia. Las fuerzas activas están determinadas por las características de la lluvia, pendiente área del terreno, la capacidad de absorción del suelo. Y las resistencias a la erosión son debidas a las propiedades físicas y químicas del suelo y a la vegetación. Entonces vamos a mirar cada uno de estos elementos del mapa conceptual. Bien, primero es características de la lluvia. Características de la lluvia. Entonces déjenme decirles que aquí no es apropiado calcular, determinar la pérdida de suelo por erosión considerando los promedios mensuales o anuales de las lluvias, sino que hay que trabajar con la unidad que es el aguacero, es decir, la unidad de trabajo para determinar la pérdida de suelo por erosión es el aguacero. Y el aguacero está definido como la cantidad de lluvia que cae en forma continua en un periodo más o menos largo, individualizado a través de estas características: intensidad, duración y frecuencia. En cuanto a la intensidad, aquí hay una información que proviene del Centro de Investigación del Café, ubicado en Chinchina Caldas. Chinchina Caldas es un lugar que está generando desde hace más de 40 años información importantísima relacionada con esto de la pérdida de suelo por erosión. Venga, antes de pasar al cuadro, les explico qué es lo que hacen allí en el Centro Experimental, o Centro de Investigación, Centro Nacional de Investigación de Café Cenicafé. Resulta que antes por ahí en 1987 o algo así, alguna vez tuve una oportunidad de terminar para para un amigo del campo las pérdidas de suelo por erosión. Pues él me decía que le gustaría que yo le hiciera recomendaciones frente a lo que él pensaba hacer en su finca. Me decía, mire que por aquí en la región siembran papaya, yo quisiera como sembrar papaya. ¿Qué me dice usted? Yo le dije, pues hagamos las cosas al derecho y completas. Y usted tiene levantamiento topográfico de la finca, no sé, yo no sé, entonces hagámoslo. Porque si ha de hacerse algún diseño de ingeniería en cuanto a un canal, una cuneta, no sé, unas terrazas, pues algo, porque la topografía de su finca es irregular, es muchas laderas, muchas faldas, como dirían los países. Entonces hagamos el levantamiento y con eso sobre ese papel podemos estar proyectando algunas cosas. Y claro, listo, lo que usted diga. Le dije, hay que hacer unas excavaciones, unas calicatas se llaman, para mirar los horizontes. Si usted tiene pensado sembrar papaya, bueno, no es necesario profundizar mucho, el sistema radicular tampoco es tan profundo, pero hagamos unas calicatas distribuidas como en zigzag para tomar muestra de suelo y mirar no solamente las propiedades físicas del suelo, sino la fertilidad. Y analicemos ese primer horizonte a ver qué nutrientes hay allí. Y si es papaya lo que usted piensa sembrar, entonces qué recomendaciones se pudieran dar para ese asunto. Listo, hagámoslo. Y entonces él decía, además, le decía yo, y además, como su finca es falduda, deberíamos de una vez echarle lápiz a ese asunto de la pérdida de suelo por erosión. A ver qué tantas toneladas por hectárea por año, son las unidades de erosión, se están perdiendo allí en su finca. ¿Qué tal si no hágale? No, el hombre estaba muy dispuesto a querer hacer las cosas a la derecha y bien. Entonces, en esa época, como estábamos hablando como en el 87, 88, algo así, la información se conseguía más
para esto de hallar la pérdida de suelo por erosión, como hay una, por ejemplo, hay una ecuación universal de pérdida de suelo por erosión y hay como 6 parámetros que se manejan allí relacionados con la lluvia, la pendiente, la longitud de la pendiente, el tipo de cultivo que se va a sembrar, bueno, en fin, son como 6 o 7 parámetros, ecuación universal de pérdida de suelo por erosión. Y entonces, esa información la encontraba uno en abacos, en cuadros, en tablas, en libros que estaban allí en la subcolombiana, pero eran libros que estaban en inglés, porque era información de los monos. Entonces entraba uno y buscaba e iba acomodando y daba razón en cuanto a cuántas toneladas de suelo se pierden por hectárea al año en la finca. Y para esa época más o menos ya estaban allí en Chinchina Caldas con este Centro Nacional de Investigación produciendo información. Ya había, y uno feliz, feliz porque ya iba a trabajar con datos del contexto propio. Ya no necesitaba uno importar datos que cuando los usaba uno, pues era con una inseguridad tal, porque será que sí, será que no, usémoslo pues, a ver cómo nos da. Porque son de otro contexto, otras formas de labrar la tierra, de pronto con más tecnologías, otros climas, 4 estaciones, aquí tenemos solamente dos, invierno, verano, y así, muchas cosas que lo ponían a uno en duda, pero no habiendo más, toca con eso. Y entonces eh, nos pusimos la tarea de averiguar acerca de este centro de investigación y obtener información de ellos. ¿Cómo hacen ellos? Nos explicaban, mire, lo que hacemos nosotros, el centro experimental es grande, sí, pero no gigante. Entonces vamos a los fincarios amigos, vecinos, y les decimos, mire, necesitamos, por ejemplo, determinar cuánto es la pérdida de suelo por erosión o cómo es el comportamiento de la pérdida de suelo por erosión si cambiamos la pendiente. ¿Nos permite usted aquí en su predio, en su lote, hacer unos estudios? Claro, mijo, hágale. Y entonces ellos se ubicaban, ¿sí? Si es cambiar la pendiente, todas las demás variables tenían que atarlas. La cubierta vegetal, las propiedades físicas del suelo, hasta la lluvia, tenían que ser los mismos milímetros aquí y en otros lotes seleccionados. Entonces lo que ellos hacían era llegar y seleccionar un lote de unos 10 metros por 5 más o menos 10 por 5, podía cambiar esa dimensión, claro, y encerraban, ¿sí? Colocaban alrededor del predio unas latas, como unas láminas de metal para evitar que la escorrentía superficial, si llega a llover, que la escorrentía superficial ingrese al área en estudio. Entonces, por eso es que ven ustedes esto aquí blanco, eso son láminas que han colocado, se habían colocado allí para evitar el ingreso de agua por escorrentía, por escorrentía. Y al final, en la parte más baja, entonces colocaban una canal, un tubo, pues, que dirigía las aguas de escorrentía, o sea, agua con suelo, a un tanque de almacenamiento. Y entonces ellos determinaban la textura, estructura, el color, la humedad, eso, miraban cuál era la cubierta vegetal, la pendiente. Y ya teniendo eso claro aquí, se iban a otra granja, a la granja de Don Chucho, digamos. Y entonces, allí en esa granja, igual buscaban unos lotes con las mismas dimensiones de 10 por 5, pero con las características similares, muy similares, de textura, estructura, color, etcétera. La cubierta muy parecida, hacia allá era cultivos de café, aquí también tenía que ser cultivos de café, o si allá estaba en barbecho, o sea, recién recolectada la cosecha aquí también, en ese otro lote de la otra finca también, todas las características muy similares, muy parecidas, para atar las variables. Y lo mismo en la parte de abajo, entonces, cómo conducir esa agua con suelo que iba a producirse allí una vez se presenten las lluvias. Pero en esta ocasión, si allí habían colocado 2% de pendiente, aquí, en este otro lote, en esta otra vecindad, otra finca, pues de pronto 5%, o sea, aumentaba la pendiente. Y lo mismo se iban a otra finca, otro vecino, buscaban un lote con las características muy similares que uno no puede decir que iguales, porque decir que es la misma textura, la misma estructura, pues es complejo, pero con las características muy similares a los otros dos lotes, ¿cierto?
pero esta vez con pendiente mayor. Si era la primera 2, el anterior 5, este podría ser 10, 2, 5, 10%. Y listo, quedaba únicamente pendiente fabricar la lluvia. Sí, fabricar la lluvia. Entonces, ¿qué hacían para ello? Entonces colocaban aspersores calibrados, aspersores los que se utilizan para regar patios, o sea, las canchas de fútbol, por ejemplo. Y entonces, pues de ese tamaño de pronto no tanto, pero sí aspersores, y se colocaban en el predio, en el predio en estudio. Esos aspersores eran calibrados, ¿no? O sea, se sabía cuántos milímetros iban a arrojar, milímetros hora, de lluvia artificial iban a arrojar. Aquí en el lote 1, en el lote 2 igual, la misma cantidad de milímetros, y en el lote 3 la misma cantidad de milímetros, porque todas las variables se ataban, menos la pendiente que iba de 2, 5 y 10. 2, 5 y 10. Y llegaba el momento en donde ya se ponían de acuerdo los ingenieros, llevaban radiocomunicadores, y cierto día, entonces temprano en la mañana, de una vez, listo, están listos, sí, listo, prendan los aspersores, y prendían en el lote 1, en el lote 2, todos tres arrojando la misma cantidad de agua, los mismos milímetros de agua, todos tres. Y esperaban que el agua infiltrara, percolara, se almacenara en los espacios porosos del suelo. Y, y una vez llenos esos espacios porosos, lógicamente se daban las correntías superficiales, el agua empezaba a escurrir por la superficie del suelo. Entonces era dirigida hacia los tanques. Y se ponían de acuerdo a qué horas parar la práctica. Todos al mismo tiempo. Así como iniciaban al unísono, terminaban al mismo tiempo todos. Listo, ya apague, apagaban todo. Se llevaban al laboratorio esta agua con el suelo, y la secaban, se hervía, pues se ponían a hervir, a secar, a evaporar esa agua. Quedaba solamente el suelo para la granja 1, el suelo de la granja 2 y el suelo de la granja 3. El suelo de la granja 3. Y entonces allá van los gramos. Acuérdense que les he dicho que las unidades con que se expresan, con que se expresa la erosión son toneladas por hectárea año, toneladas sobre hectárea sobre año. Y entonces ya tenemos, con tener los gramos, ya tenemos las toneladas, porque uno pasa los gramos a kilos, un kilo son 1000 gramos, y los kilogramos los pasa a toneladas, una tonelada son 1000 kilos. Y ya tenemos ahí como unidad, como una unidad, las toneladas. El área, las hectáreas, pues salen de multiplicar el largo por el ancho, entonces 10 por 5, 50 metros cuadrados, y esos metros cuadrados los pasamos a hectáreas. Una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados, y se hace la conversión. Entonces ya tenemos toneladas sobre hectáreas. Y para el tiempo, por año, pues el tiempo que estuvo la lluvia allí cayendo en la superficie, la lluvia artificial. Entonces ya tenemos las unidades toneladas sobre hectárea sobre año, tonelada hectárea año. ¿Listo? Y entonces hacían gráficas en donde en el eje, la X van la, eh, los gramos, o perdón, la pendiente, ¿cierto? 2, 5, 10, y en el eje de la Y van las toneladas por hectárea año perdidas de suelos, y se tienen curvas, han obtenido curvas que muestran cómo es para esas condiciones, para ese tipo de cobertura, para ese tipo de textura, para esas características propias del suelo, etcétera. Han establecido cuáles serían posiblemente las pérdidas de suelo por erosión, y cambiando lógicamente la pendiente, ¿no? Para esas condiciones todas iguales, cambiando la pendiente, cómo cambia la pérdida de suelo por erosión. Pues igual han hecho estudios allí que ahora ya no es la pendiente, se mantiene igual, pero entonces ya cambia la cubierta o la cobertura vegetal. Entonces que en una es un cultivo, pues, digamos café, en la otra es un barbecho, así como está aquí recién cogida la cosecha, ¿cierto? Y la otra es bosque. Y lo mismo, han ubicado las láminas para evitar que las aguas de superficie, las aguas superficiales ingresen, se canalizan eso hacia unos tanques, originan la lluvia. Las pendientes en todos tres lotes es igual, las características del suelo en todos tres lotes es muy parecido, pero esta vez cambia
la cubierta vegetal. Y han encontrado que la mejor cobertura para los suelos es el bosque. Eso es casi 0 toneladas hectárea año. La pérdida de suelo es casi cero. O sea, es casi la erosión natural. La erosión natural. Y lo han hecho también cambiando no solamente la cubierta y la pendiente, sino también modificando eh, la lluvia. Entonces calibran los aspersores. En este para, no sé, 10 milímetros hora, en el otro lote para 15 milímetros hora, y en el otro para 20 milímetros hora, y empiezan, listo, ya, aprendan. Y todo el primer lote, el segundo, el tercero, más rápido, etcétera. Entonces igual han obtenido información valiosísima, valiosísima en Colombia, aquí, para uno poder en un momento dado ofrecer esos servicios de, sí, para determinar la pérdida de población. Imagínense, muchachos, lo interesante de ese asunto. Entonces volvamos al cuadro, esto es información obtenida de allá, precisamente, sacada, extraída de allá, en donde lo que muestran aquí es una relación directa entre la intensidad y la erosión, por pérdida de suelo por erosión, en toneladas por hectárea. Para lluvias similares, mire, han caído, colocaron ejemplos aquí en donde decían que han caído 20,6 milímetros, 21,4 otro día cayó 18, otro día cayó 21,8, 20, 22, es decir, casi la misma, en promedio como 20 milímetros, pero con diferente intensidad. Es decir, aquí este elemento, esta característica que se menciona que es intensidad, hace referencia, por ejemplo, nosotros lo hemos vivido cuando dicen los abuelos, cae un singui como una llovizna todo el día, cayendo esos 20 milímetros, pero extendidos durante todo el día, como pueden caer también esos 20 milímetros en un chaparrón, ¡pah! Una sola lluvia le arroja de una de esos 20 milímetros. Entonces, a eso se refiere la intensidad, ¿no? Pero medida, la intensidad máxima, pero medida en 5 minutos. O sea, se determina en 5 minutos la intensidad máxima. La escorrentía se ha medido también, pero no hay una relación fiable o confiable. Como se puede ver aquí, en la medida en que aumenta la intensidad, sí, va aumentando la escorrentía, pero no siempre puede suceder. Mira, aquí, por ejemplo, aumentó de 7, 8, 11 euros, pero luego cayó. ¿Qué pasó? Bueno, ahí no hay justificación de ese dato, pero yo estoy seguro que chequearon y algo pasó con eso de la escorrentía. Es decir, la escorrentía se refiere a cómo el agua escurre sobre la superficie. Es posible que las hojas, los tallos, las ramas que están en superficie colaboren mucho o intervengan mucho con la escorrentía. Hace que el agua se frene y no coja fuerza o velocidad, pues, y capacidad de arrastre de partículas. Pero en cuanto a la intensidad relacionada con la erosión, eso sí hay una relación directa. Fíjense cómo en la medida que aumenta la intensidad del 1, 1, 9, 2, 2, 4, 5, 5, 7, 9, la erosión también aumentó de 0,06 a 0,12, 0,47, 1,06, siempre subiendo. Hay una relación directa ahí. Entonces, graficando eso, se obtiene esta imagen, ¿no? Donde aparece en el eje de las X la intensidad y en el eje de la Y la erosión, y hay un comportamiento como exponencial, ¿no? En la medida que aumenta la intensidad, las pérdidas de suelo por erosión aumentan. Y así muchos estudios se han hecho y con gráficas y todo que le permiten a uno tener mucha claridad frente a ello, ¿no? Y como decíamos ahora, con nuestro contexto, pues ni se diga, ¿no? Porque son suelos muy similares los que tenemos aquí en las diferentes regiones en cuanto a información nuestra aquí para poder ser usada, ¿no? Para poder ser usada. Bien, en cuanto a la frecuencia, recuerden que las características del aguacero son intensidad, duración es el tiempo, ¿sí? Ese singuisinguio todo el día o un fuerte aguacero. Y la frecuencia las veces con que se repite, las veces con que se repite. Aquí hay dos escenas, vamos a mostrarlo así como hablando en esos términos de una película. En la escena número uno dice ahí que llovió el 3 de agosto. Se presentó una lluvia el 3 de agosto y volvió y llovió el 20 de agosto. Cayó una cantidad de lluvia de 17,8 milímetros con intensidad máxima
A los 5 minutos de 3, una escorrentía de 0,09 y una erosión de 0,002 toneladas por hectárea. Esta es la primera escena, llovió el 3 y a los 17 días volvió y llovió. La segunda escena, llovió el 20 y a los 2 días volvió y llovió. Una cantidad no igual, pero sí muy cercana, 12,6 milímetros, con una intensidad menor, 2,2, una escorrentía muy superior, a pesar de que aquí es menor la intensidad, pero es muy superior la escorrentía. Por eso decíamos que no hay una relación ahí como confiable o directa o indirecta o como sea, un comportamiento anómalo allí. Y la erosión 0,395. Entonces el asunto es en cuál de las dos situaciones se presentó más pérdida de suelo por erosión. En la escena 1, en donde llovió el 3 y luego el 20, 17 días después, o en la que llovió el 20 y a los 2 días llovió otra vez. Pues como se ve allí, hay mayor pérdida de suelo por erosión, en donde la frecuencia es mayor. Es decir, si llueve un día, llovió hoy, por ejemplo, en Neiva, bueno, no hablemos de Neiva porque aquí que corren las aguas por las vías públicas. En el campo llovió hoy y mañana vuelve y llueve. Es muy posible que se presente una elevada pérdida de suelo por erosión. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿por qué? Porque el suelo está saturado. Recuerden que hay tres estados de humedad en los suelos. Hay tres estados de humedad. Está la humedad, la humedad, el estado de humedad en saturación, suelo saturado, es decir, donde está henchido el suelo, todos los espacios porosos están llenos de agua y lo que hace el agua es descender por gravedad, o sea, percola en el interior del suelo, se mueve el agua, pero por gravedad desciende rápidamente. Y hay otra condición extrema de humedad que es la sequía. Y entonces, suelo seco, suelo saturado y suelo seco. Pero hay una condición media. En el suelo seco, pues ahí no hay humedad para las plantas, por más que las raíces, en esa presión negativa que ejercen para succionar el agua y los minerales, pues ahí no hay nada que hacer porque no hay agua disponible en el suelo. Entonces ya lo que va a hacer ahí es marchitarse y dar aviso. Entonces, si no se riega o si no llueve, entra el marchitez permanente y puede morir la planta. Entonces, esas condiciones extremas y la condición de humedad a capacidad de campo se denomina es aquella en donde tomamos una muestra de suelo en la mano, suelo, únicamente partículas de arena, mismo arcilla, recuerden, y apretamos y si nos sale agüita por entre los nudillos de los dedos, por entre los dedos sale agua, decimos, decimos está saturado el suelo, pero si apretamos y no, está a capacidad de campo. Es decir, entre las partículas en esos espacios porosos hay buena cantidad de agua, sí, pero también hay bolsitas de aire. Entonces, por eso cuando usted aprieta no sale agua. Eso es capacidad de campo. Agua aprovechable para las plantas, se le denomina también. Entonces, cuando vuelve y llueve, estamos diciendo aquí, del 3 al 20, pues ya el suelo está reseco, esos espacios porosos están vacíos, bueno, hay aire, y está disponible el suelo a recibir agua, para ser almacenada. Mientras que si llueve de un día para otro, pues el agua casi que prontamente, tan pronto inicia la lluvia el 22 para este caso, pues se va a poner en escorrentía. Y hemos dicho que escorrentía igual a pérdida de suelo por erosión. Pérdida de suelo por erosión. Bien, las otras características que se mencionan ahí en el mapa conceptual son la pendiente y área del terreno. Entonces, aquí hay un dibujo abajo en donde se muestra un predio y señala aquí el alfa, el ángulo de inclinación de la pendiente, o sea que tanto se eleva ese suelo, a eso se le llama pendiente, como a la tangente, ¿cierto? Que tantos grados se eleva de la horizontal, la superficie, un valor promedio, un valor medio. Y la longitud de la pendiente, a pesar de que aquí se ve siguiendo la ladera, se mide normalmente horizontal. Se mide horizontal. Se mide con equipos de topografía, pero se mide horizontal. Así sean pequeños tramos, pero horizontal, como escalinazas, se mide. Pero no así siguiendo la ladera. Lo coloqué en el dibujo ahí, pero doy a entender eso y explico que no se mide así, ¿no? Sino que se mide horizontal.
Entonces, a mayor pendiente, nos dicen estudios que se han hecho allá en Chinchina-Caldas, a mayor alfa, a mayor inclinación o más faldudo el suelo, mayores pérdidas de suelo por se pueden haber. Y en cuanto a la longitud, a mayor longitud, claro, la escorrentía, el agua que cae, el agua lluvia que cae, va aumentando su volumen y velocidad en la medida que baja por la granja, baja por la finca aumentando volumen y velocidad. Y eso hace que tenga mayor capacidad de arrastre, mayor capacidad de arrastre. Por lo tanto, a mayor longitud, mayores pérdidas de suelo por erosión. Aquí hay un ejemplo en donde, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, profe? Pues mire, aquí había una ladera, ¿cierto? Con su longitud horizontal L, una fuerte pendiente, aquí una pendiente de más del 30%, casi 45% diría yo. Y esa longitud la puede dividir uno en L1, L2, L3, es decir, en pequeñas longitudes, seccionando este espacio, dividiendo este espacio para que lo que cae aquí sea recogido por la zanja que está ahí aguas abajo, lo que cae en este otro pedacito sea recogido por la zanja que está un poco más abajo, lo que cae, el agua que cae en este otro pedacito sea recogida por esta zanja que está un poco más abajo. Entonces, esto obedece a estudios de ingeniería, no es solamente que hagamos una zanja por hacer, porque si usted construye una zanja y no le da la pendiente apropiada, pues escurre agua por ella, pero de pronto está la velocidad que puede ser, que puede estar ocasionando erosión en la base de esta zanja y estar ocasionando un daño grandísimo. Entonces todo esto obedece a cálculos de ingeniería, ¿no? Cómo dividir L en L1, L2, L3, L4, las Ls que sean, y las pendientes de estas zanjas dirigidas hacia zonas protegidas deben de ser con el mínimo de velocidad para evitar el arrastre de partículas allí. Y además tendrán en la parte superior pues algunos elementos que protejan la zanja para que no se derrumbe el talud, ¿cierto? El talud superior, porque escurre agua y como que va empujando el suelo que está allí. Entonces se coloca el suelo arriba, se le colocan planticas también para amarrar, matar con el sistema regular del suelo allí presente. Entonces es una buena alternativa para cortar longitud de pendiente. El otro elemento que aparece allí en el mapa conceptual es el de la capacidad de absorción del suelo, ya lo hemos mencionado, como el agua cuando pasa de la superficie al interior, eso se llama infiltración del agua. Y eh, aquí hay una imagen que muestra para diferentes tipos de suelo, para diferentes cubiertas en el suelo, cómo es la infiltración. Y entonces aparece una primera con achuraditos como positivos, como crucecita, y es para un suelo desnudo. Entonces mire cómo en los suelos desnudos la infiltración es muy baja. No pasa los 60 centímetros cúbicos de agua que se infiltra, que penetra el suelo. No pasa, es muy baja. Ya, suelos desnudos. Lo que decíamos ahora rato, cuando la gota de lluvia llega e impacta el suelo, libera partículas y esas partículas se ponen en suspensión en el agua de escorrentía y algunas de ellas se asientan en la superficie, sellando la superficie, evitando que el agua infiltre, que el agua penetre al suelo y se almacene allí. Entonces lo que va a ocurrir es rápidamente una escorrentía superficial. La segunda condición es suelo cubierto en pasto, entonces claro, la infiltración es mayor, pero mire cómo la infiltración es súper para suelos cubiertos en bosque. ¡Wow! ¿Eh? Una mayor oportunidad de recibir y almacenar agua se encuentra en los bosques. Muy bien. Y lo otro que aparece allí en el mapa conceptual son las propiedades físicas y químicas del suelo. Entonces ya hemos dicho que, por ejemplo, suelos arenosos son suelos no ligados, sus partículas están independientes. Esos extremos que mencionamos en la clase anterior, de acuerdo con el triángulo textural, en donde hay un extremo arriba que son las arcillas, los limos y las arenas, y esos extremos son malucos, no es bueno tener un suelo netamente o solamente arenoso, ni solamente arcilloso, ni solamente limo, sino que se encuentre como en la mitad de ese triángulo, lo decíamos, se denomina
franco, en donde hay una proporción adecuada de arena, limón y arcillas. Y entonces, si nos vamos hacia el extremo de las arenas se dejan lavar muy fácilmente. Las arcillas son agentes que ligan, que unen partículas, se llaman coloides del suelo, igual que la materia orgánica, y esos coloides atan partículas. Entonces, cuando hay arcillas allí, junto con las arenas, esas arcillas, las, las- las cargas que tienen, hace que se atraigan las partículas y no se deja lavar fácilmente la arena, pero solita ella sí se deja lavar muy fácilmente. Entonces, las propiedades físicas, como la textura, estructura, el color, ya hemos mencionado algo de ello, pues se relacionan mucho con esto de la pérdida de suelo por erosión. Finalmente, habla el mapa conceptual ahí de la cubierta vegetal. Y entonces hay un dibujito aquí que muestra en un lado super cubierto y la flecha indica como la cantidad de toneladas de suelo que son arrastradas, mientras que la parte que no está protegida pues es muchísimo mayor la cantidad de suelo arrastrado. Y aparece aquí, pérdida de suelo y agua bajo diferentes cubiertas vegetales. Mire cómo para los bosques eso es casi imperceptible. Eso es erosión natural. Las pérdidas por erosión y escorrentía, la pérdida por erosión es muy bajita, muy bajita. Y en la medida que nos vamos hacia cultivos como el algodón, por ejemplo, las pérdidas son muy altas, 8 toneladas por hectárea por año se pueden estar perdiendo en un suelo bajo cultivo de algodón. Hay muchas prácticas agronómicas, agrícolas, prácticas de ingeniería que se deben de aplicar para cuidar, proteger el suelo de la pérdida por erosión, la pérdida del suelo por erosión. Bien, hasta ahí el mapa conceptual. Yo quiero compartirles aparece esta calculadora Rubival, una calculadora de erosión del suelo. Yo sé que si le doy aquí buscarla, no me va a aparecer en la pantalla. Tendría que hacer otra gestión ahí, se me complica la cosa. Pero aquí están los datos. Es decir, así como cuando para calidad de aire les mostré una plataforma donde me dice cuál es el estado del aire en París, en Hong Kong, en Madrid, España, en Bogotá, etcétera. Para cuando yo tenga planeado viajar, pues yo puedo consultar cuál es el estado de la atmósfera, ¿no? Es decir, si el aire está muy contaminado o no, y según sean mis dificultades, ¿cierto? En cuanto a enfermedad, pues decir, no, pues yo no puedo viajar por allá porque mire esa atmósfera tan contaminada que voy a hacer yo allá. Y entonces, así como para aire hay una plataforma para esto de suelos, calculadora de pérdida de suelo por erosión, las hay. Y entonces, este es un ejemplo. Usted le escribe simplemente a Rubival, nomás, y ella le bota así, www.rubival.de/es calculadora de erosión del suelo, slash. ¿Listo? Y entonces, ahí tiene una presentación que le va hablando acerca de cada uno de los factores y va mostrando pues en qué consiste cada factor. El primer factor que le va a mostrar ahí es el factor erodibilidad o erosividad de la lluvia, factor de la lluvia. Y entonces aparece un mapa mundi, yo no creo que tenga esto aquí, no, esta parte no la coloqué aquí. Aparece un mapa mundi en donde está como por colores a nivel del planeta para elegir un valor. Dice que para Colombia no debe ser menor a 7.400. Por eso coloqué yo ahí en la calculadora 7.400. Fíjense que se coloca sin puntos ni comas. Eso es importante. Si yo le aprieto ahí comas o puntos, entonces no me va a generar la pérdida de suelo por erosión. Y sigo yo con la presentación allí y me muestra erodibilidad del suelo. Entonces me da una tabla ahí en donde yo puedo elegir un valor, dependiendo de la textura del suelo. Y me dice que si no conozco yo el porcentaje de materia orgánica presente en el suelo, que yo trabajé con una columna que está allí que habla de promedio o valor medio de materia orgánica presente en el suelo.
Entonces me recomienda, es decir, si yo no he calculado en la finca de mi papá, de mi tío, para quien voy a hacer esta tarea, si yo no he calculado, no puedo medir el porcentaje de materia orgánica en el suelo, pues él me dice, trabaje con un valor promedio, trabaje con esto. Y la textura sí la hallo yo. Ya sabemos cómo ya la textura es un ejercicio que están haciendo allí, una textura aproximada, ¿no? Porque existe un método que se llama método de Bouilloux para determinar la textura como Dios manda, pues. Pero igual hay una aproximación con lo que estamos haciendo. Entonces, en función de la textura y trabajando con materia orgánica, un valor promedio, me dice, tome un valor de 0,29. La pendiente la mido allá en el terreno, la mido con elementos de topografía. ¿Cuánto es la inclinación del terreno? Digamos que es 1%. Y la longitud de pendiente, lógicamente, se mide también allá en el terreno. Lo largo, pues, de la falda se mide allá. Digamos que son 100 metros. Y dependiendo del tipo de cultivo, lo que voy a sembrar, este valor es para maíz, siguiendo curvas a nivel. El valor que aparece en unas tablas que dan allí, estas diapositivas, es 0,4. Un factor de labranza, ¿cierto? Que es con labranza mínima, en donde lo que se aconseja normalmente es no pisotear, no pisar tanto el terreno, porque entre más lo pisa usted con implementos agrícolas, lo compacta. Entonces la idea es no compactar el suelo. Entonces, entre menos maquinaria agrícola meta al terreno, a la finca, mejor, porque no se compacta. Perdón, entonces hay un valor ahí para la labranza mínima 0,20, bueno, 0,25, porque yo le meto aquí si yo coloco aquí en el Rubival 0,25, no me rueda, no me calcula, entonces yo tengo 0,25, 0,4, 0,29, ¿ya? Y el factor de práctica de conservación, entonces me indica que lo que estoy utilizando yo para preservar, cuidar, proteger ese suelo. Entonces hay varias opciones para elegir. Entonces no es sembrar siguiendo la pendiente, sino atravesado, siguiendo curvas a nivel. Hay un valor ahí que me dice 0,5 y le doy calcular, calcular y me bota el dato de la tasa promedio anual de erosión en toneladas de hectárea año. Y este es el valor que me arrojó con esos datos. Si quieren, pause el video y hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio allí, entre a Rubival y calculen la tasa promedio anual de erosión del suelo en toneladas hectárea año. Esto lo puede hacer en la finca de su papá, su tío, su familiar. Entonces, qué bonito poner en práctica lo que estamos aprendiendo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hay que medir allá? La pendiente, la longitud de la pendiente, qué textura es, el porcentaje de materia orgánica no necesita medirlo. ¿Qué prácticas agrícolas son las que va a implementar o la que está implementando, de hecho ya? ¿Cómo es la siembra? Si es siguiendo curvas a nivel o no, etcétera. Entonces, toda esa información se obtiene de campo y simplemente completa aquí y da como resultado. Y yo con estas 19,8 toneladas hectárea año voy y miro este cuadro y me dice, usted está en 19,8, está aquí, de una pérdida moderada. Es un colorcito que no me gusta, es como anaranjado, me está diciendo que ojo porque está perdiendo mucho suelo. Yo quisiera estar más bien aquí donde está el verde, que dice que muy baja es tolerable, muy baja la pérdida de suelo por erosión. Entonces, si veo yo 19,8, está alta, bueno, alta no, moderada, pero casi yendo hacia, como está en casi 20, imagínense, casi hacia alta. No se diga estos valores aquí que son severos. Puedo jugar yo con esto, hacer como un ejercicio en donde yo puedo, bueno, aquí me dice que yo voy, miro, aproximo el primer decimal, entonces me dice que está moderada, etcétera. Yo puedo hacer un ejercicio en donde lo que voy a cambiar es la pendiente. Entonces voy y hago lo mismo. Voy y hago lo mismo allí. Entonces coloco los mismos datos, todas la misma información, 7400. 0,0.29, pero la pendiente va a ir de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, etc. 100 es igual, 0,4 es igual, 0,25 igual, 0. Todos los factores iguales. Cambio solamente la pendiente, como se ve aquí. Cambio solamente la pendiente de 0,5 en 0,5. Y me dan estos valores de erosión. Recuerden que con uno había dado 19,7, 7, no sé qué, 19,8 es moderada.
Al subir a 1.5 la inclinación de la pendiente, ya subió a 25. Imagínense cómo sube de altísimo, ¿no? 5 toneladas. Y ya es alta, pasó alta. Y a 2 ya va en 30. Las toneladas perdidas. Es alta. Y así hasta llegar a severa, severa, severa. Imagínense. O puedo dejar, o sea, para que hagan el ejercicio, ¿no? O puedo dejar la pendiente 1 y estar cambiando la longitud de la pendiente y mirar eso que hablábamos ahorita de que si yo recorto las pendientes, ¿cómo es el comportamiento de la pérdida de suelo por erosión? Entonces, calculo con 100, ¿cierto? Con 100, y entonces me da 19,8. Y todos los demás datos iguales, ¿no? Luego calculo longitud de la pendiente, digamos que es 80 metros o 75 metros y calculo. Luego con 50 metros y calculo. Luego con 25 metros y calculo. Y yo sé que la erosión, a medida que acorto la longitud, es menor, tratando de llegar hasta zonas bajas y muy bajas. ¿Listo? Bien. No hice el ejercicio porque yo sé que no me va a abrir, yo sé que no me va a abrir, o sea, la pantalla me tocaría ir allá al sistema y cambiar, modificar ese asunto. Estos datos obtenidos, el dependiente y tasa de erosión, yo puedo graficarlos. Aquí está la pendiente y aquí está la tasa de erosión o pérdida de suelo por erosión. Y entonces me da la curva típica que estábamos viendo ahora al rato, en donde es como una curva en parábola, o sea, el crecimiento es exponencial, ¿no? A mayor pendiente, mayores pérdidas de suelo por erosión. Aquí está puesto donde cambié la longitud de la pendiente cada 20 metros. En 100, 19,8, que es el que tenemos. Pero si hago cada 20 metros una zanja, baja a 12,2. Sigue moderada, ¿no? Sigue moderada, excepto cuando se me alarga, pues, mucho la longitud de la pendiente que pasa alta. Pero sigue como en moderada. Paso de 20, o espacios de 40, o espacios de 60, o espacios de 80, o espacios de 100. Y ahí va cambiando la pendiente. Y lo mismo puede hacer una gráfica, ¿no? Longitud de la pendiente y tasa de erosión. Bueno, muchachos, espero haya quedado claro el asunto. Prepárense para la evaluación. Este fin de semana, vuelvo y repito, ya al comienzo se habló. eh, la, la, la evaluación número 3 de pérdida de suelo por erosión. Recuerden que nosotros vamos a estar, es decir, la tarea cierra también esta semana. Voy a colocar ahorita la autoevaluación para que respondan. La evaluación se publica el 2. Yo les aviso de todo esto por el grupo de WhatsApp, porque el 6 estaremos compartiendo las notas y estaremos terminando ya nuestro semestre académico. Agradeciéndoles mucho por su atención. Cualquier asunto relacionado con esta presentación, por favor, a través del grupo de WhatsApp. No a través del WhatsApp personal, sino a través del grupo de WhatsApp, ¿vale? Listo, muchas gracias, se cuidan, que Dios los bendiga.